Hola, ¿qué tal? Este julio de 2026 tenemos varios juegos de terror indie en PC que llaman a la puerta. Esos juegos que se disfrutan sufriendo, con la luz apagada y unos cascos. Trabajos hechos en su mayoría por poca gente, sin demasiados recursos, pero que saben cómo meterte en una historia terrorífica con la que seguramente tengas alguna pesadilla esa misma noche. Como digo, son juegos en su mayoría de PC, que los podréis encontrar sobre todo en Steam, que son baratos y que, si sois unos enfermos como yo, que les guste sufrir con este tipo de juegos, pues seguramente pasaréis un buen rato. ¿O no? Bueno, estos son los mejores juegos indie de terror de julio de 2026. Antes de nada os voy a recomendar un juego de terror que ha salido a primeros de junio y es Broken Lore Follow, la precuela de Unfollow, un juego que salió hace unos meses. Volvemos con la misma protagonista, Anne, y su relación con su madre. Trata de lo que es ser un adolescente hoy en día, hablando de los problemas que afectan a muchos jóvenes, como el acoso escolar, los trastornos alimenticios, la desesperación, la autoestima. En este capítulo Anne contará con la ayuda de su muñeca, pero también aparecerá un ser aterrador. Recomiendo jugar a los dos capítulos seguidos, ya que pertenecen a la misma historia y así se comprenden mucho mejor. Broken Lore Unfollow y Follow son juntos una historia de terror psicológico que además te hará pensar en su mensaje. Recomendados los dos. Y ahora sí que vamos con el primer título de terror que sale en este julio. Ransom Creek Survival Horror nos lleva a una granja aislada y abandonada, un lugar que parece completamente olvidado por el mundo y que esconde más secretos de los que aparenta. A medida que avanzamos tendremos que explorar habitaciones oscuras, encontrar llaves, resolver puzzles y descubrir qué ocurrió realmente en este lugar mientras intentamos sobrevivir a las amenazas que se esconden entre las sombras. Lo que más llama la atención es su apuesta por el terror clásico, ese que juega con la tensión constante y la sensación de vulnerabilidad. La exploración tiene mucho peso en la experiencia y el juego intenta mantener al jugador incómodo en todo momento, gracias a su ambientación y a la incertidumbre de no saber qué puede aparecer tras la siguiente puerta. Además, las decisiones que tomamos pueden afectar al desarrollo de la partida y llevarnos a diferentes finales. No busca reinventar el género, pero sí ofrecer una experiencia de survival horror bastante tradicional, centrada en la atmósfera, la gestión de recursos y, sobre todo, en el misterio. Si te gustan los juegos donde la historia se descubre poco a poco y donde cada rincón puede esconder una pista importante o un nuevo peligro, pues Crescent Creek es una propuesta que te puede gustar. ¿No crees? Vale, ahora os voy a poner un título que seguramente que lo vais a ver muy poco en cualquier vídeo de lanzamientos del mes, o quizás solo lo veréis aquí, pero quiero ponerlo porque es un trabajo realizado por nuestros hermanos argentinos. Driven es un juego de terror y supervivencia en primera persona que nos lleva a una zona rural de Argentina cubierta por una niebla constante. La historia comienza con la investigación de varias desapariciones, pero la situación se complica rápidamente cuando el protagonista descubre que detrás de esos casos parece haber algo mucho más extraño de lo que imaginaba. Por lo que se ha mostrado hasta ahora, la experiencia mezcla exploración, gestión de recursos, resolución de puzzles y algún enfrentamiento contra unas criaturas.
No parece un juego centrado en la acción continua, más bien apuesta por avanzar con cautela, registrar cada rincón del escenario y aprovechar al máximo los recursos disponibles. En Steam ya nos dicen que va a ser una experiencia muy corta. Yo quiero dar todo mi apoyo a los pequeños estudios. A veces nos sorprenden. Veremos. The New Tenant es un juego de terror psicológico en primera persona que parte de una idea muy simple, pero bastante inquietante. Encarnamos a un estudiante universitario que busca una habitación barata para poder seguir adelante con sus estudios. El problema es que el casero, un hombre mayor, aparentemente amable, tiene una serie de normas muy extrañas que poco a poco empiezan a levantar sospechas. Lo que parecía una solución económica, pues acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La gracia del juego está en cómo construye la tensión. No recurre constantemente a monstruos o sustos repentinos, sino que juega con la sensación de que algo no va bien. Escuchas ruidos por la noche, notas cambios extraños en tu habitación y empiezas a descubrir que los anteriores inquilinos pues podrían esconder una historia mucho más oscura de lo que imaginabas. Visualmente apuesta por una ambientación muy claustrofóbica, donde el propio apartamento se convierte en una trampa. Es uno de esos juegos que intenta hacerte sentir incómodo en todo momento, utilizando el aislamiento, la vigilancia constante y el misterio como sus principales herramientas. Si consigue aprovechar bien esa premisa, pues puede convertirse en una experiencia muy interesante para los amantes del terror psicológico. No Visitors Halloween es uno de esos juegos de terror que consigue ponerte nervioso. La historia nos sitúa en un hospital abandonado de la era postsoviética, donde estamos atrapados en un pasillo que parece repetirse una y otra vez. Nuestro objetivo es escapar, pero para hacerlo tendremos que estar muy atentos a cualquier detalle extraño que aparezca en nuestro alrededor. Sí, la mecánica recuerda a juegos como The Exit 8. Avanzamos por el pasillo observando el entorno y cuando detectamos una anomalía, pues debemos retroceder. Si todo parece normal, pues seguimos avanzando. El problema es que las diferencias a veces son evidentes y otras extremadamente sutiles. Así que el juego consigue que empieces a dudar, incluso de cosas que llevas viendo durante varios minutos. Lo más interesante es la atmósfera que crea con muy pocos elementos. No necesita persecuciones constantes ni monstruos apareciendo cada 2 segundos. El miedo nace de la paranoia, de la sensación de que algo ha cambiado, aunque no sepas exactamente qué. Es una propuesta sencilla, pero precisamente por eso resulta tan efectiva. Si te gustan los juegos de observación y el terror psicológico que juega con tu percepción, pues este es uno de esos indies que merece la pena tener en el radar. The Mount Omen of Cthulhu es un juego cooperativo de terror para hasta 4 jugadores que mezcla exploración, supervivencia y terror. La historia nos pone en la piel de un grupo de exploradores que se adentran en una selva maldita en busca de tesoros y riquezas ocultas. Lo que comienza como una expedición aparentemente sencilla acaba convirtiéndose en una lucha constante por mantener la cordura y sobrevivir a las extrañas fuerzas que habitan en el lugar. Lo más interesante de su propuesta es que el peligro no viene solo de las criaturas que aparecen en el camino. La propia selva juega con la mente de los jugadores, provocando alucinaciones y distorsionando la realidad. Llega a un punto en el que no sabes si lo que estás viendo es real o producto de la locura, algo que puede generar situaciones bastante tensas, incluso entre compañeros de equipo. La comunicación se vuelve fundamental porque un error o una mala decisión puede arruinar toda la expedición.
Visualmente apuesta por una ambientación muy oscura y opresiva, inspirada claramente en las obras de Lovecraft. Si consigue cumplir todo lo que promete, puede convertirse en una de las propuestas cooperativas de terror más originales de los últimos años. Void Martyrs tiene una de las premisas más originales que he visto últimamente dentro del terror indie. Veréis, la historia nos sitúa en un futuro alternativo donde la Iglesia ganó la carrera espacial y ahora envía a miles de monjas novicias a una cruzada cósmica para combatir una extraña plaga biomecánica que ha infectado enormes catedrales y monasterios flotando en el espacio. ¡Puf! La cabeza me va a explotar. Vale, pues digo, nosotros somos una de esas monjas enviadas a recuperar reliquias sagradas en lugares donde prácticamente todo intenta matarnos. A nivel jugable, pues mezcla survival horror, exploración y algunos elementos roguelite. Tendremos que buscar recursos, fabricar herramientas, gestionar la munición y, bueno, pues sobrevivir al entorno. Pero lo más interesante es su sistema de fe. Muchas decisiones afectan a nuestra santidad. Podemos actuar de forma más egoísta para sobrevivir o mantenernos fieles a nuestra misión, algo que influye en las habilidades, objetos y ventajas que obtenemos durante la partida. Visualmente recuerda a juegos como Darkwood, con una estética oscura, decadente y cargada de simbolismo religioso. Además, cada expedición tiene un componente de riesgo importante porque si morimos, otra hermana continuará la misión recuperando los restos y reliquias de quienes cayeron antes. Es una idea que encaja perfectamente con el tema del sacrificio y el martirio que rodea toda la aventura. Lo que más llama la atención no es solo el terror, sino la mezcla entre ciencia ficción, horror cósmico y fanatismo religioso. Es un juego con una identidad muy marcada, de esos que consiguen destacar simplemente por lo diferente que resulta su propuesta, pues puede convertirse en una de las sorpresas más interesantes del terror indie. Pues estos son los juegos de terror que os recomiendo echarles un vistazo este mes de julio. Puede que no llamen tanto la atención como los famosos AAA, pero a mí este género me gusta mucho y sé que a muchos de vosotros también. Coméntame, ¿hay alguno de estos juegos que te haya llamado la atención? Bueno, a mí solo me queda recordarte lo importante que es tu me gusta para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.